...18 de marzo de 2024, Rusia RT, tensión y choques durante el piquetazo nacional contra el ajuste de Milei. Misil ucraniano mata a toda una familia al impactar contra su casa en Rusia. Uno de los aliados tradicionales de Estados Unidos en Oriente Medio felicita a Putin por su victoria. Ben Salman y Arabia Saudí. Alberto Fernández cuestiona los primeros 100 días de Milei y Adorni responde. Elementos de la OTAN ya se encuentran en Ucrania. Un asalto a una pareja de policías termina en un feroz tiroteo en Argentina. Trampa de la paz, la dura acusación del ELN contra Petro y los diálogos. Muere el productor de telenovelas mexicano Nicandro Díaz tras un fuerte accidente. Rusia exige que Alemania reconozca el sitio de Leningrado como genocidio. Princesas de Madagascar exigen devolver el cráneo de su antepasado decapitado por tropas francesas. Una ciudad de Estados Unidos prohíbe las banderas no gubernamentales y enfurece a los grupos LGTB. Rusia frustra un intento de incursión ucraniana con un golpe preciso. Decapitan a una comisaria de la Guardia Civil en México. Rusia ataca un punto de reunión de altos mandos ucranianos. Oscuros testimonios de mujeres sobre Opus Dei. Buscan un antiguo barco con 5.000 millones de dólares en oro en aguas británicas. Broma sobre las ucranianas en la televisión sueca desata un escándalo diplomático. China con CGTN. El presidente de China, Xi Jinping, felicita a Vladimir Putin por su reelección. Las noticias dentro del medio del día publican artículos de Xi Jinping sobre revolución interna del Partido Comunista Chino. La cooperación China-Angola se caracteriza por la ayuda mutua, la reciprocidad y la cooperación. La reunión entre los presidentes de China y Angola fortalece sus lazos bilaterales. Xi Jinping elevar los vínculos China-Angola a una asociación de cooperación estratégica integral. El canciller chino Wang Yi se reúne en Wellington con su homólogo neozelandés. Alto diplomático chino explica posturas del país sobre cuestiones de derechos humanos. Más noticias dentro del medio. El canciller brasileño se reúne con el presidente palestino en Ramallah, Cisjordania. La República de Corea asegura que la República Popular Democrática de Corea ha lanzado múltiples misiles balísticos. Manifestantes en Tel Aviv exigen elecciones anticipadas y expresan su enfado por gestión gubernamental del conflicto. Irán, con Hispan TV, ejército sirio da dura respuesta a ataque de terroristas en Alepo. Más noticias dentro del medio. Irán revela aspectos menos conocidos de disturbios registrados en 2022. Informe. En pocos días Ucrania se quedará sin misiles y municiones. Borrell, Franja de Gaza, mayor cementerio a cielo abierto del mundo. Es el jefe de la política exterior de la Unión Europea. El que se mueva es objetivo. Fuerzas israelíes rompen en hospital al-Shifa. Coalición estadounidense británica lanza 10 ataques contra Yemen, en el oeste de Yemen. Irán y Siria en consultas constantes para neutralizar complots de Israel. Y Hungría, si algún país de la Unión Europea envía tropas a Ucrania, hará arder el continente. Irán condena el bárbaro ataque de Israel al hospital Al-Shifa de Gaza. Turquía con TRT. Turquía celebra el aniversario número 109 de la victoria naval de Çanakkale. Más noticias en portada. El presidente Erdogan publica un mensaje en ocasión del 18 de marzo, victoria naval de Çanakkale. A Hakan Fidan, nunca dejaremos solos a nuestros hermanos palestinos. Varios periodistas son detenidos por las fuerzas de Israel en el hospital Al-Shifa de Gaza. Borrell, Gaza es el cementerio más grande al aire libre. Erdogan, las instituciones y organizaciones internacionales fracasaron una vez más en Gaza. La victoria naval de Çanakkale es un símbolo de valentía y resistencia. Putin agradece al pueblo ruso por la confianza depositada en él. Agencia Árabe Siria de noticias Sana, UNICEF confirma la muerte de más de 13.000 niños en Gaza. Presidente Al-Assad felicita a Putin por su victoria en las elecciones presidenciales. Alrededor de 800 militares de Kiev fueron neutralizados por las fuerzas rusas en diferentes frentes en el Donbass. Aumenta en más de 105.000 la cifra de muertos y heridos en Gaza. Putin gana las elecciones presidenciales y agradece al pueblo de Rusia. El Líbano con Almanar analiza si israelí es una guerra sin objetivos realistas, es una receta segura para la derrota. Resistencia iraquí ataca bases aéreas israelí en el Golán.
Ataque israelí contra el complejo médico Al-Shifa más grande de Gaza y Hamas exige una acción internacional. Medios israelíes: no existe una opción seria para gobernar la franja de Gaza como alternativa a Hamas. La resistencia islámica en el Líbano ataca equipos de espionaje en el sitio israelí de Orontes. Más noticias: Putin arrasa las elecciones presidenciales rusas consiguiendo el 88% de los votos. La resistencia islámica del Líbano continúa atacando sitios fronterizos de las fuerzas de ocupación israelíes en apoyo a Gaza. Bueno, pues Venezuela con Telesur y en portada nada más y nada menos que Vladimir Putin. Gobierno ruso califica de absoluta la victoria del presidente Putin. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Fuerzas policiales reprimen manifestaciones en Argentina. Cuba convoca a embajador de Estados Unidos en protesta por injerencia. UNICEF confirma muerte de al menos 13.000 niños en la franja de Gaza. Registran desforestación más baja en los últimos 6 años en Brasil. Funcionarios de prisiones retoman protestas en Cataluña. España, República Democrática del Congo, restablece pena de muerte. Allanan vivienda del expresidente peruano Martín Vizcarra. Mexicanos exigen a Estados Unidos acabar con bloqueo a Cuba. Israel lanza ataques contra Hezbollah. En el sur del Líbano, Lula, Brasil corrió un grave riesgo de tener un golpe de Estado. En medio de la isla, Cuba debate. En portada, presidente cubano reitera disposición de atender reclamos de la población y denuncia campañas enemigas. Televisión cubana realizará ajustes a su programación por situación electroenergética. La Habana abre sus puertas al tercer coloquio internacional Patria. Dentro del medio, más noticias. Termoeléctrica Antonio Guiteras lista para sincronizar con el CEN. Cancillería cubana convocó a encargado de negocios de Estados Unidos en protesta por conducta injerencista de su gobierno. Presidente cubano reitera la voluntad de enfrentar el bloqueo de Estados Unidos. Presidente cubano reitera disposición de atender reclamos de la población y denunciar campañas enemigas. Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba intercambia con secretario ejecutivo de ALBA TCP. China reitera apoyo incondicional a Cuba para superar las dificultades actuales. Lula: en Brasil no hubo golpe de Estado porque Bolsonaro es un cobarde. ¿Cómo marchan los judokas cubanos rumbo a París 2024? Suscriben entidades biotecnológicas de Cuba y Rusia acuerdos de cooperación. Concluyó Japón cuarta descarga de aguas residuales de Fukushima en el mar. En el Pacífico, ONU advierte que la hambruna en Gaza ha sido provocada por el hombre. Tetas cubanas se preparan para Mundial de Relevos de Atletismo. Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.021 megavatios durante el pico nocturno de este lunes. Nicaragua con el digital, el 19, ejercicio de preparación, oportunidad para ejercer nuestro derecho como pueblo a la organización. Con la paz como bandera permanente, Cuba seguirá venciendo. Victoria contundente del pueblo de la Federación de Rusia significa nuevos tiempos de avance. Nicaragua se prepara para celebrar en familia y en amor al prójimo la Semana Santa. Primer ejercicio de preparación para proteger la vida pondrá a prueba el sistema de alerta temprana. Más noticias: celebran Festival Departamental de Trajes Originales de nuestro folclore en Estelí. Asimismo, Promotoría Solidaria celebra festivales departamentales de los mimados en todo el país. Inicia 10ª edición del Campeonato Femenino de Baloncesto Luisa Amanda Espinoza. Y Vladimir Putin lidera con amplia mayoría primeros resultados de las elecciones en Rusia. De hecho, ha ganado las elecciones. Nicaragua es elevada a clasificación B2 por Moody's Rating. Imagen destacada de la semana: espectacular pasarela verano Occidente 2024 desde el centro turístico Paso Caballo. Municipales: obras del sistema de saneamiento del Viejo alcanzan un avance del 45%. Estados Unidos: el miedo hace TikTok. Palestina y Haití: democracia y democratización. Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la ONU ante el Holocausto palestino y la solidaridad. Detalles del momento: la Nicaragua real y verdadera. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui en portada. Esquerra Republicana votó junto al PSOE en contra de la proposición no de ley relativa a la política de Sánchez referida al Sáhara Occidental. En plena guerra en Gaza, Israel prueba con éxito un dron kamikaze en Marruecos. Las claves para entender el despliegue de tropas marroquíes en la línea de contacto del muro que divide el Sáhara Occidental. Israel se convierte en el tercer proveedor de armas de Marruecos. Inmigración: la Unión Europea firma un acuerdo con Egipto para frenar las salidas a Europa. Más noticias dentro de en medio. En plena guerra de Gaza, Israel prueba con éxito, lo hemos dicho ya, un dron kamikaze en Marruecos, pero España debe responder ante la justicia por el abandono del Sáhara Occidental. Níger suspende el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. Israel se convierte en el tercer proveedor de armas de Marruecos, que también lo hemos dicho. Senegal usó unidades Garci entrenadas y equipadas por España con dinero europeo para reprimir con violencia las protestas prodemocráticas. Retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Peligros de autonomía y la descolonización de África. Las muertes por terrorismo en África se han disparado más de un 100.000%.
Argelia condena en los términos más energéticos el plan de confiscación de su embajada en Marruecos, que busca Marruecos con despachar a sus lacayos de origen saharaui a Israel, peligros de autonomía y la descolonización de África, la creciente grieta en el régimen de Mohamed VI. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Bueno, y hoy, 18 de marzo de 2024, vamos a hablar, por supuesto, de una noticia que vamos a analizar en Al Mayadén, el medio más visto por palestinos, más censurado por sionazis y nazis. Israel lanza brutal furia contra complejo médico Al-Shifa en Gaza. Tenemos que decir que no es la primera vez que Israel está acabando con el total de infraestructuras de todo tipo y de estructuras de todo tipo de Gaza, aparte de eliminar, digamos, una población de la faz de la Tierra y un ecosistema de la faz de la Tierra. En la Agenda 2030 se han repartido muchísimos negocios, entre ellos, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, la reconstrucción de ecosistemas, que tras la guerra, etcétera, o la reconstrucción de monumentos que tras la guerra, etcétera. Así que aquí lo estamos viendo. La agresión dejó decenas de mártires y heridos entre los miles de palestinos desplazados que buscaban refugio en esta institución médica. Te quitan las instituciones médicas, te quitan las panaderías, te quitan los supermercados, te lo han quitado todo, realmente, todo. Y ya no queda nada en Gaza. Así que esto es tremendo. Piden ayuda, no hay ningún país que de verdad se meta a ayudar de manera hiperactiva y de manera directa, salvo el Sudáfrica, que ha ido por la vía de derecho, y Yemen, que ha ido por la vía del hecho, y que además está aumentando la presión Yemen, porque ya lo que Yemen quiere hacer no solo es parar el tráfico por el Mar Rojo de Israel, ojo, y de los sionazis que lo apoyen, no de más nadie, aislando económicamente y sin violencia extrema y sin víctimas a el ente sionazi de desestabilización, terrorismo, genocidio, robo y pirateo anglo, que no judío. Aquí están con esa fachada, pero es mentira, porque son antisemitas y racistas y usan todo en nombre de los judíos y es mentira, es mentira. Matan, matan semíticos y dicen que los han matado otros semíticos. Anda que no sabe nada de sociología y psicología militar los anglo, ¿eh? Anda que no. En fin, pues todo eso está ocurriendo y el mundo no puede normalizarlo y tenemos que seguir luchando y las estructuras supranacionales, las estructuras internacionales, ¿eh? Pues están fallando y Yemen ha ampliado su acción diciendo que ahora, bueno, pues que ahora también será en el Índico, ¿eh? Ojo, cuidado con esto, porque ya eso sí que es aislar definitivamente a Israel y que va a impedir que por el cabo de que por Sudáfrica crucen los barcos. Desde luego, el canal de Suez y España han quedado anulados de preponderancia en ningún tema de la ruta de la seda. Es que ahora lo que estamos hablando en realidad son de la ruta de la seda. La guerra que estamos viendo son todo por puertos y puntos de enclave importantes para el comercio por la ruta de la seda antigua y las nuevas rutas de las sedas de la franja y la ruta china. Es un ataque a China también. Esto por comercio y por dinero se está matando a muchísima gente. No normalicéis. Por supuesto, vamos a la desobediencia civil, por supuesto a la huelga general indefinida, a las acciones fuera y dentro de las redes, por supuesto a las calles, y muchísimo boicot. Hacer un Yemen a todo producto nazi. No queremos nazis y sí queremos una sola solución, que es viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.